Nunca imaginé que mi regreso a casa marcaría el inicio de algo tan confuso y profundamente perturbador. Tras años de vivir en el extranjero, volví a la ciudad donde crecí, con la intención de ahorrar algo de dinero antes de independizarme del todo. Mi padre Miguel se había casado nuevamente durante mi ausencia. Elena, su nueva esposa, tenía 64 años, pero irradiaba una energía difícil de describir. Era de esas personas cuya presencia llenaba cualquier habitación. No era la madrastra distante o rígida que me había imaginado, sino todo lo contrario, cercana, atenta, con una risa luminosa y una calidez que a veces me hacía olvidar nuestra diferencia de edad. Conectamos desde el principio, quizás más de lo que debería ser normal. Incluso en ciertos momentos parecía entenderme mejor que mi propio padre. Aunque me sentía un poco fuera de lugar en esa casa que ya no sentía completamente mía, la convivencia era en general tranquila. Hasta que una mañana cualquiera, un martes templado rutinario aparentemente inofensivo, sucedió algo que lo cambiaría todo. Yo estaba en el baño preparándome para una entrevista de trabajo importante cuando, de repente, escuché unos suaves golpes en la puerta. Era Elena. Me aclaré la garganta y respondí con la voz más natural que pude. Sí, Elena, soy yo. Me estoy preparando para la entrevista. Mi tono quiso sonar relajado, pero sentí el nerviosismo latiendo bajo mi piel. Tras un breve silencio, su voz atravesó la puerta suave y casi susurrada. Perdón por molestarte, Mateo. Solo necesito coger algo rápido del armario del baño. ¿Puedo entrar un momento? Dudé por una fracción de segundo, pero no vi nada de extraño en ello. Claro, adelante, respondí mientras limpiaba con la mano el vaho del espejo. La puerta se abrió apenas un poco y Elena entró con movimientos cuidadosos. Llevaba una bata de tono azul claro que le caía hasta las pantorrillas, el cabello gris recogido en un moño suelto que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Parecía haber salido recién de la ducha, aunque su piel no mostraba señales de humedad. Caminó directamente hacia el armario sin mirarme con la naturalidad de quien conoce cada rincón de la casa. Yo volví la vista al espejo intentando mantener la concentración en las respuestas que había estado ensayando para la entrevista. Sin embargo, no pude evitar observar de reojo cómo su bata ligeramente floja se deslizaba apenas por uno de sus hombros, dejando al descubierto la curva suave de su clavícula. Mi estómago se tensó. Avergonzado, giré de inmediato la cabeza hacia el lavabo. Me reproché mentalmente por haber prestado atención a un detalle tan insignificante, pero al mismo tiempo me costaba negar la reacción física y emocional que se había despertado sin mi permiso. Elena, sin aparente incomodidad, sacó un frasco pequeño del estante. «Solo necesitaba una aspirina», dijo con una sonrisa cálida mientras me lanzaba una breve mirada en el reflejo del espejo. Yo asentí con una sonrisa forzada. «Estoy algo nervioso por la entrevista», admití buscando cualquier tema que alejara mi mente de lo que acababa de ver. «Vas a hacerlo muy bien, Mateo. Eres brillante». «Solo tienes que ser tú mismo», dijo con una certeza que me sorprendió. En sus palabras había una cercanía, una especie de ternura que iba más allá de lo convencional. La miré fugazmente. En sus ojos había una chispa difícil de describir. Cuando se giró para salir el cinturón de su bata, se soltó de pronto y la tela cayó con un movimiento suave, dejando al descubierto una parte de su cuerpo que no debería haber visto. El tiempo pareció detenerse. Mis ojos traicioneros se quedaron fijos por una fracción de segundo. Elena reaccionó rápido sujetando la bata con torpeza y cubriéndose de nuevo. Su rostro se tornó rojo al instante. «Ay, Dios mío. Mateo, lo siento tanto», murmuró mientras ataba de nuevo el cinturón, evitando mi mirada. Yo asentí sin decir palabra, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Sentí que el aire se había vuelto más espeso, más difícil de respirar. Ella salió del baño deprisa dejando tras de sí
un silencio cargado y espeso como una nube de tormenta. Me quedé inmóvil mirando mi reflejo con desconcierto. Lo que acababa de ocurrir no era un simple accidente. Al menos no lo sentí así. Me quedé un rato en el baño con las manos apoyadas en el lavabo, observando cómo el vapor se disipaba lentamente del espejo, dejando entrever mi rostro aún enrojecido. Sentía que algo dentro de mí se había quebrado, o al menos se había movido de lugar. Intentaba convencerme de que lo ocurrido con Elena no había sido más que un accidente, un gesto torpe, un descuido sin intención, algo sin importancia. Pero mi cuerpo no mentía, y mi mente menos. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía con dolorosa nitidez. La bata deslizándose, el rubor en su rostro, la rapidez con la que salió. No era solo lo que había visto, sino lo que había sentido. El resto de la mañana fue una neblina. La entrevista de trabajo pasó como un trámite, respondí mecánicamente sin emoción. Mientras el entrevistador hablaba, yo fingía escuchar, pero mi mente estaba atrapada en aquel instante del baño. Me sentí miserable. No era solo la culpa por haberla mirado, era la sospecha de que en algún rincón de su gesto también había algo más. ¿Fue solo torpeza? ¿O algo inconsciente se manifestó en ese momento? Esa noche intenté evitarla. Cenamos los tres, mi padre, Elena y yo, como de costumbre, y aunque su risa seguía siendo la misma, su mirada se deslizaba fugazmente hacia mí, con una mezcla difícil de descifrar. Fingí no notarlo. Después de recoger los platos, subí directamente a mi habitación y me encerré con la esperanza de dormir y olvidarlo todo. Pero el sueño no llegó. Acostado boca arriba mirando el techo, el silencio de la noche parecía amplificar cada uno de mis pensamientos. Me decía una y otra vez que debía dejarlo atrás, que era mi madrastra, la esposa de mi padre, y que lo que había sentido no era más que una confusión momentánea. Pero entonces recordaba su voz deseándome suerte, la ternura con la que me habló esa sonrisa. Y el muro de racionalidad volvía a tambalearse. Cuando al fin logré dormirme, fue un descanso inquieto lleno de imágenes entremezcladas, entrevistas fallidas, pasillos borrosos, la bata azul cayendo al suelo una y otra vez. Al despertar con la luz tenue de la mañana entrando por la ventana, noté un papel doblado sobre la mesa de la cocina. Era su letra. Mateo, tenemos que hablar. Nada más. No un saludo, no una firma. Solo eso. 4 palabras que me helaron la sangre. Me quedé de pie con el papel entre los dedos, sintiendo cómo el estómago se me encogía. Había notado mi reacción. ¿Iba a decirle algo a mi padre? ¿O iba a confesarme algo más? De pronto, toda mi inseguridad regresó en oleadas. Su tono era directo, firme. Había algo en esa nota que no sonaba a disculpa ni a casualidad. Sonaba a decisión. Y eso me asustó más que todo lo anterior. El papel seguía temblando ligeramente entre mis dedos mientras lo leía por segunda vez. Mateo, tenemos que hablar. 4 palabras, pero el peso que arrastraban era insoportable. Me senté en la mesa de la cocina sin saber muy bien qué hacer. Intenté imaginar qué quería decirme. ¿Quería aclarar lo que pasó en el baño? ¿O iba a ir más allá? El silencio de la casa amplificaba mis pensamientos como si cada idea gritara dentro de mi cabeza. Mi padre estaba fuera de viaje de negocios, lo que significaba que Elena y yo estaríamos solos todo el día. A solas. Esa palabra se repitió una y otra vez como un eco incómodo. Decidí salir un rato. Necesitaba moverme, respirar, despejar la mente. Caminé hasta el parque cercano, observando a la gente como si vivieran en un mundo distinto al mío. Ellos paseaban, reían, jugaban con sus hijos o con sus perros. Yo, en cambio, sentía como si arrastrara una nube densa sobre los hombros. Todo parecía normal, y sin embargo dentro de mí había una tormenta. Pensaba en la manera en que Elena me miró después del accidente, en cómo su voz tembló ligeramente cuando pidió disculpas.
Pensaba en mi reacción, en cómo no fui capaz de controlar lo que sentí. ¿Y si ella también lo había sentido? ¿Y si lo que pasó no fue solo un error físico, sino una grieta emocional que había dejado al descubierto algo mucho más profundo? Regresé a casa al atardecer con el corazón acelerado. La luz anaranjada del sol filtrándose por las cortinas le daba todo un aire casi irreal. Desde la ventana vi a Elena en la cocina. Estaba cocinando. La mesa estaba puesta para 2. Había velas pequeñas encendidas. Tragué saliva. No parecía una cena común. Respiré hondo antes de entrar. Ella giró al verme con una sonrisa tenue y me dijo simplemente: «Hola, Mateo». Su tono era cordial, pero algo en su mirada traicionaba la calma de su voz. Me senté frente a ella sin saber por dónde empezar. Durante la cena hablamos de cosas triviales: el clima, la entrevista, lo difícil que era volver a adaptarse a la vida aquí. Pero debajo de cada palabra flotaba ese tenemos que hablar que aún resonaba entre nosotros como una campana muda. Cuando terminamos de comer, Elena dejó suavemente los cubiertos sobre el plato. Tomó aire y me miró con una seriedad que jamás le había visto. «Mateo», dijo, y su voz sonaba como si tuviera que empujarla desde muy adentro. La miré a los ojos sin decir nada. «Sobre lo que pasó ayer. No fue solo un accidente». Me quedé congelado. En ese instante el mundo pareció dejar de girar por un segundo. Un cosquilleo subió por mi espalda. Elena bajó la mirada y luego volvió a buscar la mía. «Hay algo que necesito decirte, pero solo si estás dispuesto a escucharme de verdad». Y entonces supe que nada volvería a ser como antes. Durante un momento ninguno de los dos dijo nada. La luz de las velas oscilaba suavemente, proyectando sombras tibias sobre las paredes. Yo podía escuchar el latido de mi corazón en los oídos, como si se hubiera vuelto el único sonido en toda la habitación. Elena respiró profundo, como si necesitara armarse de valor para cruzar un umbral invisible. Mateo comenzó con voz pausada. «He estado pensando mucho desde ayer. Sé que lo que ocurrió fue inesperado, incluso incómodo. Pero quiero que entiendas algo». La observé sin interrumpirla, sintiendo que cada palabra suya abría una puerta dentro de mí que yo había cerrado con fuerza. «No fue solo un accidente, al menos no para mí, y necesito ser honesta contigo aunque me cueste». Se frotó las manos nerviosa, algo que nunca hasta había visto en ella. Siempre había sido segura, firme, dueña de sus emociones. Verla así me desconcertaba. Desde que llegaste he sentido algo que no sé cómo explicar. Eres muy diferente al niño que recordaba en las fotos que tu padre me mostró. Ahora eres un hombre sensible, inteligente y con una mirada que me atraviesa. Tragó saliva antes de continuar. Sé que esto está mal. Sé que no debería decirlo, pero siento una conexión contigo que va más allá de lo que podría justificar con palabras. Me quedé inmóvil sin saber cómo reaccionar. Había temido escuchar algo así, pero al mismo tiempo en lo más profundo también lo había esperado. ¿Tú también lo sientes, Mateo?, preguntó con una voz suave pero cargada de emoción. Sentí un nudo en la garganta. Una parte de mí quería negarlo, huir, cerrar los ojos y fingir que todo era un malentendido. Pero la otra parte, la más honesta, no podía ignorar la verdad. Sí lo sentía. Lo había sentido desde el principio. Desde su forma de mirarme, desde nuestras conversaciones nocturnas en la cocina, desde su risa que parecía encender algo en mí. «No sé qué decirte», logré responder apenas un susurro. «Estoy confundido. Me siento culpable, pero también atraído. Todo esto es tan extraño». Ella asintió lentamente, como si ya supiera lo que yo iba a decir. «No quiero hacerle daño a tu padre», murmuró. «Lo respeto, lo quiero, pero lo que siento por ti es distinto. Es algo que no puedo explicar ni contener». Me cubrí el rostro con las manos por un instante buscando orden en medio del caos emocional.
Cuando volví a mirarla, sus ojos estaban húmedos pero firmes. «Solo quiero saber si esto es real para ti», también dijo. «Y si lo es, si en verdad hay algo entre nosotros, entonces debemos decidir qué hacer con ello». En ese momento el sonido de la puerta principal al abrirse nos sacudió como un rayo. Era temprano. Mi padre había regresado. Elena me miró petrificada. Yo contuve la respiración. Todo iba a cambiar otra vez. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa como una campana de advertencia. Elena y yo nos miramos congelados en medio del comedor, como si el tiempo se hubiese suspendido por un instante. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo a ser descubierto, sino porque en ese momento comprendí la magnitud de lo que estaba en juego. Mi padre Miguel había regresado antes de lo previsto. Su voz alegre y despreocupada rompió el silencio. «Hola, ¿hay alguien en casa?» Elena se levantó de inmediato con una rapidez que me pareció casi instintiva y comenzó a recoger los platos vacíos con movimientos torpes. Yo me quedé inmóvil unos segundos antes de reaccionar. Me puse de pie y caminé hacia la cocina intentando controlar la tensión que se acumulaba en mis hombros. «Papá, ¿estás de vuelta?», dije forzando una sonrisa mientras él entraba al salón con una maleta en una mano y una botella de vino en la otra. «El viaje se acortó, una reunión fue cancelada», explicó sin notar la incomodidad en el aire. Nos abrazamos brevemente. Cuando saludó a Elena, ella logró mantener su compostura. La besó en la mejilla con naturalidad y le dedicó un comentario cariñoso. «¡Qué bien te ves, mi amor!» «¿Todo bien por aquí, Elena?», respondió con una sonrisa tenue. «Todo tranquilo», dijo. Su voz apenas tembló, pero yo, que ya conocía la tormenta bajo su superficie, noté el leve quiebre. Durante el resto de la velada intentamos actuar con normalidad. Miguel contaba anécdotas del viaje mientras cenábamos algo ligero. Yo asentía, reía en los momentos apropiados, pero mi mente estaba en otra parte, atrapada entre la culpa, la atracción y la confusión. Elena apenas hablaba, solo intervenía para hacer preguntas cortas, como si necesitara mantenerse ocupada para no derrumbarse. En varios momentos nuestras miradas se cruzaron fugazmente, pero ambas se retiraban enseguida como si quemaran. Cuando terminó la cena, mi padre se fue a su estudio a revisar algunos correos. Elena y yo recogimos la mesa en silencio. Mientras pasaba un trapo sobre la encimera, murmuró sin mirarme: «Esto ya no puede seguir así. No después de hoy». Asentí sin decir palabra. Era verdad. Habíamos cruzado una línea emocional y ahora, con la presencia de mi padre, la situación se volvía insostenible. Me retiré a mi habitación sin despedirme y me senté al borde de la cama sintiendo que algo dentro de mí se estaba desmoronando lentamente. Esa noche apenas dormí. En la madrugada me levanté a beber agua. Al pasar por el pasillo vi la luz del balcón encendida. Me asomé en silencio. Elena estaba ahí sola, sentada con una manta sobre los hombros, mirando el cielo, como si buscara respuestas en la oscuridad. Me quedé observándola desde la sombra sin atreverme a acercarme. En su postura había algo hermoso y triste a la vez. Algo que no podía entender, pero que me empujaba cada vez más hacia ella. Elena seguía sentada en el balcón inmóvil, envuelta en aquella manta que apenas la protegía del aire frío de la madrugada. Yo, escondido en la penumbra del pasillo, la observaba en silencio. No podía explicar por qué no me atrevía a acercarme. Tal vez era miedo, tal vez respeto, o tal vez una mezcla de ambas cosas. Había algo en su silencio que imponía distancia, pero también un llamado. Finalmente reuní el valor y avancé unos pasos. Ella no se giró al oír mis pisadas, solo dijo en voz baja: «No podía dormir». Me senté a su lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. Desde allí podía ver cómo sus ojos seguían fijos en el horizonte oscuro, como si esperara que el amanecer le diera alguna señal. Yo tampoco murmuré. Durante varios minutos no dijimos nada. El silencio no era incómodo, pero sí denso.
Cada uno parecía atrapado en su propio mar de pensamientos. Elena fue la primera en romperlo. «He estado meditando mucho», dijo sin apartar la vista del cielo. «Sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que sentimos». Asentí lentamente aunque mis palabras no salían. Me limité a escuchar. «Sé que todo esto suena absurdo», continuó, «pero no puedo negar lo que siento. Es algo que me supera, Mateo. No sé en qué momento ocurrió ni cómo, pero está ahí. Vivo, presente, doloroso». La miré. Sus ojos brillaban con una tristeza serena, resignada. «No quiero seguir así», dijo esta vez mirándome de frente, pretendiendo que no pasa nada, fingiendo normalidad delante de tu padre mientras por dentro me consumo. «¿Qué propones?», logré decir con la voz apenas audible. Elena respiró hondo. «Necesitamos claridad, una decisión. O terminamos esto ahora mismo, lo enterramos en el silencio y seguimos con nuestras vidas como si nunca hubiera pasado. O enfrentamos la verdad, aunque duela». Esas palabras retumbaron en mi pecho como un golpe. La idea de alejarme, de olvidar lo que había sentido, me parecía insoportable. Pero al mismo tiempo la posibilidad de ir más allá, de abrir esa puerta prohibida, me aterraba. «No quiero perder a mi padre», dije al fin, ni lastimarlo. «Pero tampoco puedo mentirme. Siento algo por ti. Lo siento desde el principio». Elena cerró los ojos por un momento, como si esas palabras fueran a la vez un alivio y una herida. «Entonces tenemos que hablar con él», murmuró, y al decirlo noté cómo le temblaban los labios. «No ahora, pero pronto. No podemos vivir en esta mentira». Esa frase me sacudió. ¿Hablar con él? ¿Confesarle todo? ¿Arriesgarlo todo? Me llevé una mano a la frente sintiendo el peso de lo inevitable. Elena me tomó la mano con suavidad, y aunque no dijo nada más en ese gesto, estaba toda la angustia de lo que vendría. Sabíamos que una decisión se acercaba, y que ya no quedaba mucho tiempo. Pasaron 2 días sin que nada se hablara, ni con Elena ni con mi padre. La vida en casa se convirtió en una coreografía precisa de silencios, miradas evitadas y frases cortas. Cada gesto se volvió contenido, como si los 3 supiéramos que algo estaba a punto de romperse, pero nadie se atrevía aún a dar el primer golpe. Durante el desayuno fingíamos normalidad. En la cena hacíamos como si no pasara nada, pero la tensión era tan espesa que podía sentirse en el aire como una neblina invisible que lo cubría todo. Elena y yo apenas cruzábamos palabras, pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, la carga era insoportable. Mi padre seguía siendo el mismo alegre y despreocupado, ajeno al torbellino que giraba a su alrededor. Y eso era precisamente lo que más dolía. Su inocencia, su confianza, su fe ciega en nosotros. Yo no podía evitar sentirme un traidor. Lo era. Aunque no hubiese pasado nada más físico después del beso, lo emocional ya nos había condenado. Estábamos atrapados. Una noche, mientras mi padre dormía y Elena también se había retirado, me encerré en mi cuarto con la luz apagada. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos mirando al techo, deseando poder retroceder el tiempo. Pero no se podía. Cerré los ojos e intenté imaginar mi vida si no hubiera regresado a casa. ¿Y si me hubiera quedado en el extranjero? ¿Y si Elena nunca hubiera sido parte de nuestra familia? Tal vez todo sería más simple. Pero lo cierto es que no lo era. Y dentro de mí la idea de dejarla, de fingir que no había sentido su presencia de una manera tan profunda, me parecía tan imposible como seguir ocultándolo todo. Al día siguiente, cuando desperté, encontré una nota pegada a la puerta de mi habitación. Era su letra otra vez. Hoy a las 7 en el balcón. Necesitamos terminar esto de una vez. Me quedé un largo rato con la nota en la mano. No sabía si quería que terminar esto significara huir o enfrentar, pero sabía que no podía seguir así. Esa tarde me encerré en el baño, me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía el rostro pálido, los ojos cansados
el alma hecha pedazos. Me pregunté con una sinceridad que dolía, ¿soy capaz de hacer lo correcto aunque eso me destruya por dentro? ¿Qué significa hacer lo correcto cuando el corazón ya ha elegido algo que no debería? Cuando se acercaban las 7 salí al pasillo en silencio. Di unos pasos hacia el balcón. El cielo tenía un tono naranja apagado y una brisa fría me acarició el rostro. Elena ya estaba ahí sentada con la manta sobre los hombros como la noche anterior. Pero esta vez no me miró cuando llegué. Me senté junto a ella. Silencio. Largo, tenso, profundo. Hasta que por fin, con un hilo de voz, pregunté lo que no había querido admitir ni siquiera en mi mente. ¿Y si no hay manera de salir ilesos de esto? Elena no respondió de inmediato. El viento movía suavemente su cabello, mientras sus ojos permanecían fijos en el horizonte. Yo sentía que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, que cada segundo era una herida abierta. Finalmente habló con voz serena, pero cargada de verdad. No saldremos ilesos, Mateo, pero tal vez podamos salir transformados. Esa noche no hubo promesas, ni caricias, ni despedidas teatrales. Solo palabras sinceras y silencios que decían más que cualquier gesto. Decidimos tomar distancia. Ella hablaría con mi padre no para confesar, sino para recuperar su centro. Yo, por mi parte, empacaría mis cosas y buscaría otro rumbo. No huíamos, solo aceptábamos que el deseo no siempre es sinónimo de destino. Al marcharme días después, Elena no estaba en casa. Me dejó una nota. Gracias por enseñarme que sentir no es pecado, pero ocultarlo sí. Que a veces el mayor acto de amor es dar un paso atrás. Cerré la puerta sin rencor, con la certeza de que había crecido. Porque traicionar no siempre es romper una promesa, a veces es negarse a escuchar al corazón. Y ser leal no es seguir, sino saber cuándo detenerse para empezar de nuevo. Así renací, en mi propia verdad.